comunidad UJS y bueno, público en general, que nos estén viendo, que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast UJS, de la comunidad universitaria UJS. Y bueno, el día de hoy quiero presentar a quien comparte conmigo este espacio. Ella es la licenciada en Psicología, Alba Elisa Martínez Salas. Ella es egresada de esta institución y bueno, también es catedrática y actualmente también tiene su consultorio particular. Bienvenida, Alba, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, para comenzar este podcast, quiero mencionar el tema. Bueno, vamos a mencionar el tema. Y bueno, más que nada es me gosteo y ahora qué, ¿verdad, Alba? Exacto. Más que nada se va a enfocar en lo que son prácticas afectivas que son poco responsables, que se ven mucho hoy en día. Estamos inundados de todo ello por las redes sociales, entonces aquí las redes sociales van a jugar un papel importante y pues es cómo se ve todo esto de las citas, los ligues, las relaciones y cómo se ven estas prácticas afectivas poco responsables. Claro, o sea, es un tema que pues hoy en día tiene mucho impacto en los chavos, en la chaviza, como luego decimos. Porque, bueno, muchas de las veces esos términos son nuevos para muchas personas, me incluyo. Entonces, de repente conocemos a lo mejor algunos o hemos escuchado, pero no sabemos a ciencia cierta de lo que trata realmente, ¿verdad? Exacto, hay veces que lo traemos ya mucho en el discurso sin saber realmente qué es o inclusive la magnitud del problema que pudiera desencadenar. Claro, todo lo que hay atrás o todo lo que conlleva este tipo de... Pues son manipulaciones, ¿no? Como... Muchas de técnicas ellas, o tácticas de manipulación como para obtener algún control sobre la otra persona. A veces sí, no es algo absoluto, o sea, realmente puede darse sí por una estrategia como manipulatoria, pero también se puede dar por otras cuestiones, o sea, hay veces que es más por inseguridades, por ser evasivos y evitar desde un rechazo. Entonces no siempre es por te quiero manipular y quiero tener un control, y en algunas ocasiones sí puede ser esto, pero aquí yo creo que el énfasis es de que es una cadenita, un ciclo que se viene repitiendo. Por ejemplo, si pasa alguna de estas prácticas poco responsables, lo más usual de ver es una persona que va a quedar con cierto temor o con cierto miedo, inseguridades, y que a la hora de involucrarse con otra persona van a salir estas inseguridades, y entonces va a ser un ciclo que se repite, porque va a decir, no, mejor me alejo, y ahí ya hubo una práctica irresponsable, y entonces se da. Y además, bueno, que hoy en día sabemos que todos estamos inmersos en este mundo irreal que son las redes sociales. Entonces yo creo que este tipo de prácticas facilita el hecho de que, pues bueno, hoy en día estemos con este tipo de problemáticas y que estemos como envueltos en este tipo de situaciones, ¿no? Claro, si ya de manera normal la comunicación es bastante compleja, o sea, de persona a persona, ahora con otro medio en medio, ¿sí? Sí, claro. Como las redes sociales, pues con mayor razón, ¿sí? Se empieza a distorsionar todo, o sea, lo que vemos en redes sociales a veces realmente no es así, la impresión que nos quieren dar otras personas a veces no es así. Entonces, como decía, si ya de por sí era compleja la comunicación, ahora con redes sociales todavía más. Claro, o sea, como que hay algo de por medio, que en este caso son nuestros celulares, las pantallas, y quieras o no, como que eso yo siento que facilita un poco más el hecho de que pues estás sumergido en este mar de información y en esta lucha como de demostrar a lo mejor y querer encajar, ¿no crees? Entonces yo creo que eso sí facilita un tanto o un mucho toda esta nueva dinámica, todo este nuevo proceso que al final de cuentas distorsiona la realidad y en este caso, bueno, también los procesos de comunicación, una comunicación realmente directa, una comunicación real, o sea, toda esta parte, ¿no? ¿Cómo sí, ves, Alba? Sí, exactamente, porque, bueno, todo depende de cómo se utiliza realmente las redes sociales, porque tampoco podemos decir que... satanizarlas. Exacto, no tiene que ser así, pero porque claro que tiene su ventaja, nos permite sí estar un poquito más en contacto, más cercanos, más rápido. O sea, ahorita tú mandas un mensaje y listo, llamas
ya está, entonces todo es más ágil, pero cuando se utiliza de una manera incorrecta o de una manera pues para manipular o para hacer un daño, para engañar o para disfrazar cosas y encajar con un público, con alguien, pues claro que ya no se vuelve tan bueno, tan ventajoso. Y además, antes de entrar así como en el tema, ¿verdad? Que estábamos comentando sobre ahora sí que estadísticas que hay de que de repente, bueno, actualmente estamos viviendo en un mundo que está globalizado, en el cual estamos conectados todo o la mayoría del tiempo, que más del 60 y tantos %, ¿no, Alba? Creo que vimos. Literal tiene acceso a internet, utiliza las redes sociales, entonces también eso juega pues un papel muy importante, ¿no? Claro, a lo mejor sí vemos esta estadística de qué se utiliza más, no sé si recuerdes, creo que era Facebook, Instagram, que más se utilizaba, ajá. Sí, pero en sí todos tenemos alguna aplicación, alguna red social con la que interactuamos un poquito más. Claro, y además también que esta nueva interacción que se da entre las relaciones humanas, tanto de amistad como para, no sé, relaciones sentimentales, casuales, no sé, entonces como que esta nueva forma de comunicarnos a través, o buscamos esto a través de las redes sociales, de aplicaciones también, porque pues bueno, una estadística decía que también se utilizan este tipo de redes sociales o aplicaciones para poder conocer a alguien, y es ahí donde entra como que esta parte del ghosting. Ajá, exacto. ¿Sí? No, y es que realmente la práctica, digamos, el ligue de estar en algún lugar y entablar una conversación incluso ya es muy diferente. Sí, o sea, ves unas personas tratando de ligar y ya es muy diferente a cuando lo ves en una red social. Sí, incluso ya en las redes sociales vemos un procedimiento, como un protocolo, ¿no? Desde el like, desde el vi tu historia, ajá, desde el seguir, el meterte a close friends, entonces todo empieza a ser como pasos que antes veíamos muy diferentes. Antes a lo mejor primero entablabas una conversación y después como de que, oye, ¿no quieres ir a tomar algo, un café? Oye, pues que me la pasé muy bien, vamos a volver a salir, vamos a este lado. O sea, ya los procesos de coqueteo, de ligue, de relaciones es muy distinto al que se acostumbraba pues hace algunos años. Sí, oye, ahorita ya todo es electrónico, ¿no? Sí. Ya todo es virtual. Sí. Por ejemplo, por ahí escuchaba yo a una amiga que decía, no me des like porque me enamoro. ¿Sí? O sea, la verdad sí, ¿no? De repente estamos tan apegados a esto que de repente estás a lo mejor platicando con alguien, que te quiero comprender ahorita que estabas comentando eso, como que me acordé de esta que te comenté, de que no me des like porque me enamoro. De repente es de que, por ejemplo, puedes estar saliendo como con alguien y pues se supone que hay este cortejo, pero pues yo creo que ahora es a través de los likes, los que me gustan, me encantan, cosas así, ¿no? Claro, ya le damos, y ahí también tiene le damos un valor. Esa comunicación, y ya, ajá, le damos un valor y una interpretación. ¿Qué significa que me dé like? ¿Qué significa que me meta close? ¿Qué, ajá, significa que tal cosa? Y o sea, nos vamos. Bueno, para todos los que no sepan, incluido yo, los close friends es, por ejemplo, los que agregas para que puedan ver específicamente ciertas historias, okay, ajá, ciertas publicaciones. O sea, ajá, ok, muy bien. Sí, porque de repente luego no sabemos, ¿no? De sí, cada término que hay. Ajá, pero, por ejemplo, es algo que yo no sabía, dije... porque en esto de Instagram pues es esa parte, ese segmento de close friends, para que pues tus más allegados vean pues a lo mejor historias que son un poquito más personales, y ya un público en general pues pones otras publicaciones. Y hubo un comentario de decir, sí, pero es que cuando metes a close es porque es darle la indirecta a la otra persona de que te interesa, ¿sí? Es como darle como de... ya te eché el ojo. Uh-huh. Y es como de, ok. Uno pensando de que pues eso, ¿no? De solamente un grupo de personas, de tus más allegados, van a ver ciertas historias y ya los demás ya no. Y aquí ya se interpreta, ya se le da un valor de, es como de, ya te eché el ojo si te metí a close. Close friends. Uh-huh. Muy bien. Sí, pues no sabemos, para que le anotemos por ahí eso. De repente luego estas nuevas, no sé, términos son un poco desconocidos, y pues de eso se trata el podcast del día de hoy. De hecho, les vuelvo a recordar, el tema es me gosteo y ahora qué, ¿verdad, Alba? Uh-huh. Me gosteo y ahora qué. Exacto. Ok, muy bien. Y bueno, ahora sí que para seguir con el tema vamos a
a comentar, a seguir con las preguntas que nos han enviado, ¿verdad? Porque por ahí a toda la comunidad universitaria se les dio a conocer diferentes temas y en este caso, bueno, el día de hoy es por eso que estamos aquí y ellos hicieron su tarea, Alba, quiero decirte, y nos enviaron algunas preguntas relacionadas a este tema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo ves? ¿Te parece si las checamos? Me parece muy bien. Sí, a ver, va la primera. Dice, hablaba con alguien súper bien y de un día a otro me ghosteó. ¿Qué lleva a una persona a ghostear? Pero primero hay que definir el ghosting, ¿no? Claro, el ghosting es cuando una persona deja de tener totalmente contacto o interacción con otra persona. Justamente como lo expresa esta persona que hizo la pregunta, estaban hablando muy bien y de repente ya no hay nada, ¿sí? Ya no hay a lo mejor el buenos días, ya no hay el cómo estás, qué estás haciendo, simplemente se desaparece. Y yo creo que aquí podemos mencionar de que se ve de dos maneras. La que es progresiva, o sea, de que a lo mejor hablaban súper bien durante todo el día y de repente empiezan a hablar cada vez un poquito menos durante el día, hasta que llega un punto donde ya no hay una conversación. O donde están hablando súper bien y de repente se esfuma la persona. O sea, ya te deja en visto, por ejemplo, en redes, hablando de WhatsApp, ¿no? De que están hablando súper bien, es lo que entiendo. Sí. Y ya de repente ya se corta la comunicación. Y de repente ya sin no decir hay, nada, sin dar como explicación alguna. También conoceríamos un poquito como contacto cero, pero que ahí está un poquito más enfocado a otro tipo de dinámicas de interacción. Pero el ghosting es eso, ya cuando ya no tienes contacto con la persona, ya sea que se dio de manera gradual o muy de golpe. Sí. Ok, y en cualquiera de esas situaciones, pues bueno, yo creo que debe de haber como hay un preámbulo de antes, o sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor te trataba súper bien, o estaban como que en esta dinámica de conocerse, de que los buenos días, cosas así, ¿no? Uh-huh. Y ya después de repente corta la comunicación así de golpe, o puede ser como dices tú, progresiva, pero al fin de cuentas pues te están ghosteando, ¿no? Es lo que llamamos ghostear. Ajá. Y la razón por la que se da puede ser por muy diversas razones, no hay una en específico realmente que pudiera comentar, pero una de ellas es justamente lo que hablábamos, la comunicación. Ahorita ya la comunicación está bastante distorsionada, ya está bastante diferente. Y entonces mucho del ghosteo es por eso, una falta de comunicación, porque si se estaban conociendo muy bien, pero alguna de las dos partes pues no estaba tan bien con esa conversación, decir, ay, como que ya no me gustó realmente cómo es esta persona, no me gustan sus intereses, sus actividades, no va conmigo, etcétera, en lugar de comunicarlo y decir, oye, pues me parece es muy buena persona, pero realmente no siento que congeniemos o no tenemos tema de conversación o como que nuestros intereses van por otros lados, entonces preferiría que dejáramos de hablar. De hablar. Sí, o sea, eso sería una buena comunicación y tener responsabilidad en esta práctica afectiva y decir, pues sí nos estábamos conociendo, pero realmente no congenio, como que esto no va a dar para más, te lo hago saber y se interrumpe la comunicación, en lugar de simplemente aplicar el ghosting de me esfumé. Y adiós. Y adiós. Bueno, no sé si contestamos a la pregunta. Hablaba con alguien súper bien y de un día para otro me ghosteó. ¿Qué lleva a una persona a ghostear? O sea, ¿ya nos salimos o sí la contestamos, Alba? Esa es la parte de la comunicación. O sea, ¿pero qué lleva a una persona a ghostear? ¿Sí lo comentamos? Sí, está dentro de lo que comentamos ahorita. Sí, y otra parte de lo que lleva a una persona a ghostear son las mismas inseguridades y miedos. O sea, propios de o sea, ese es, como luego dice la chaviza, ese es pex de la persona, ¿no? No de ti. Sí, o sea, por ejemplo. O sea, no al que ghostearon, es ya un problema interno propio de la persona que hace el ghosting, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y mi inseguridad, mi miedo es de que, ay, es que qué tal si me vuelve a pasar lo mismo que en relaciones pasadas o que con otras personas, y es como de, ¿sabes qué? Mejor le dejo de hablar porque antes de que me ilusione, antes de que me enamore, mejor ya no hablo con esta persona para evitar de que después resulte de que la otra persona me ghosteó a mí. Entonces, esa inseguridad lleva a que la persona guste. Sí, ahí le diste un punto clave que yo por ahí más o menos leí, porque yo también hice mi tarea, Alba, y sí leí un poquito, dije, porque no, Alba es la experta, pero tengo que estar un poquito informado. Claro, para que me preguntes. Para preguntar, sí. Pero bueno, por ahí
sé, como dices tú, ahorita me dijiste una palabra ahora sí que me parece clave, que es por el miedo, ¿no? O sea, de repente ese puede ser una situación que lleve a alguien a realizar este tipo de, ¿cómo se le llamaría? Pues táctica, una práctica de manipulación. ¿Le podemos decir así que es una práctica de manipulación? ¿O ese es el fin? A lo mejor es que no diría que todas estas prácticas son para manipular, porque por ejemplo, cuando lo haces por una inseguridad, no lo estás haciendo para manipular, lo estás haciendo por un miedo. Por un miedo propio, exactamente. Entonces, como que hay un trasfondo de esto, ¿no? De repente puede ser esta parte del miedo, de inseguridad propia, a lo mejor un problema de autoestima. Sí, y era lo que decía a un inicio, es un ciclo, porque si justamente en un pasado no sé, la persona tiene esta experiencia del ghosteo, ese va a ser una inseguridad, ese va a ser un temor, y entonces cuando esté hablando con alguien, puede ser probable que esta persona, para evitar la misma experiencia, ghostee, ¿sí? Y entonces ahí ya, entonces la otra persona con la que hablaba ya se lleva la mala experiencia, el mal trago, el mal sabor de boca, y entonces es como de, híjole, es que yo no sé por qué me ghosteó. Y lo complejo aquí es cómo el público siempre lo atribuye a uno mismo, a decir, ¿qué hice? ¿Qué me faltó? ¿Qué no dije? ¿Qué no le gustó? Es ahí donde radica todo el problema, ¿no? Sí, y ahí se generan inseguridades, se generan miedos, y entonces ahí con mayor razón pues empieza a haber estas prácticas que no son sanas para las relaciones. Es que sí, todo como que volvemos a lo mismo, ¿no? Al inicio, de decir, o sea, obviamente está esta parte de que hay algo en medio de una relación entre las dos personas, que es el celular, ¿no? O sea, como que estar así, de que le damos mucho peso a eso hoy en día. De repente yo me pongo a pensar y digo, bueno, no sé, cuando yo estaba en la secundaria, por así decirlo, o sea, hace poquito, de repente pues era de que tú te quedabas a ver con alguien, con tus amigos o así, y quedabas de verte así, de que vamos a vernos en tal lugar. Y pues llegabas y todo esto, ¿no? Y ahorita es de que pues todo ya por celular, oye, ¿dónde vienes? Oye, ¿qué esto y qué lo otro? O sea, como que ya estamos tan dependientes y de toda esta parte de redes sociales, del celular, de que oye esto, lo otro, o sea, ya lo utilizamos para todo prácticamente, ¿no? Tanto para el trabajo, bueno, en este caso para las relaciones afectivas, de amistad, todo, entonces también como que juega un papel muy crucial, ¿no? En esta... Claro, y también ahorita lo que decíamos, le damos un valor y una interpretación. Por ejemplo, cuando pasa esto de, a lo mejor del ghosting, también suponemos mucho la parte de decir, es que ya me ghosteó porque, pues, ¿quién no tiene un celular en la mano? Sí, justamente como lo acabas de decir, utilizamos el celular para todo, inclusive para, pues, el trabajo, para mantenernos en contacto, con otras personas, relaciones, y demás. Entonces, cuando sucede un ghosting, también es un poquito ese valor, esa parte de todo mundo trae un celular, todo mundo usamos el celular. Y aquí yo sí quisiera aclarar de que hay que definir también qué consideraríamos nosotros como un ghosting. Porque hay veces que no te contestan a los 5 minutos y es de, ya me estás ghosteando. Y a veces pues la otra persona también tiene cosas que hace. Hay que a lo mejor definir cuándo se puede considerar que te están ghosteando. ¿Cuándo podemos nosotros realmente decir, sí, ya me ghosteó? Yo creo que ya a partir del día sí ya podemos decir que ghostearon. Es un ghostear. Porque realmente... Sí, todos traemos un celular, sí nos podemos ocupar, pero ¿qué te gusta que sea lo máximo que te puedas ocupar y decir no pude contestar realmente en todo el día? Al menos de que a lo mejor la persona se haya ido de viaje a un lugar donde no hay señal, entonces ahí sí yo creo que es totalmente válido que hasta hayan sido 2-3 días. O sea, ya cuando pasó un día ya te ghostearon, ya amiga, ya te ghostearon, ya a partir de ahí en adelante, lo que dure, a lo mejor ya... yo digo que todo el mundo nos han ghosteado, ¿no, Alma? ¿A ti te han ghosteado hoy en día? ¿Crees que hoy en día puedes decir, sí, ya me ghostearon? Sí, pues es que es algo totalmente que se da, incluso antes de que tuviera ese título, ¿no? Ese nombre. Exactamente, de ghosting. Es que como que anteriormente es algo que no es algo nuevo, pero hoy en las redes sociales volvemos a lo mismo, lo volvieron a traer, pero ya con una terminología ya un poco más moderna, con términos en inglés, que anteriormente pues no lo teníamos como definido de tal forma, ¿no? Claro. Pero que esa actividad pues ya se hacía, ¿no? Antes. Sí, ya se hacía, o sea, nos tocó en algún momento, tal vez sí en secundaria, prepa, pero no lo conocíamos como ghosting. Como ahorita, hoy en día, ¿no? Exacto.
Ay, no, pues eso del ghosting está muy fuerte, ¿no crees? Pero es lo que más se ve. Lo que más está viendo ahorita. Ajá. Sí, y te iba a preguntar algo, pero yo dije, no, como que lo voy a dejar para... Y ya se me olvidó algo. A ver si te acuerdas ahorita. A ver si me acuerdo ahorita de lo que fluye la plática. Pero vamos a pasar a la segunda pregunta, en lo que me doy chance de acordarme lo que te iba a preguntar. A ver, la segunda pregunta que nos envían por ahí es, ¿cómo puedo saber si me está haciendo love bombing? O sea, ya saltamos del ghosting a love bombing, o sea, ya es otro término, anótenlo por ahí porque ahorita lo vamos a... La experta, la licenciada en psicología, Alba, nos va a ayudar a definirlo. Dice, ¿cómo puedo saber si me está haciendo love bombing o si realmente quiere algo en serio conmigo? Ahí es un poco fácil, pero también complejo. Primero, ¿qué es el love bombing, Alba? Porque no sabemos. El love bombing es cuando hay muchísimas muestras de atención y de afecto de una manera muy rápida o precipitada. O sea, desde que sales, tienes tu primera date, como dice la chaviza, tienes tu primer date y ya desde ahí te está... Sí, echando la bomba atómica. Que conoceríamos como pues el intensear, ¿no? El intenso, la intensa. Okay, sí. Que cuando recién sales o cuando recién estás hablando con la persona, ya te está diciendo de que no eres la persona más maravillosa que he conocido, te bajan el cielo, mar y estrellas y todo. Sí, igual, no solamente se queda en una parte de lo que es. No se queda solamente en lo que es la parte del halago, el comentario, sino inclusive en las acciones. Por ejemplo, empieza a haber muestras de detalles como de que las flores, que los chocolates, de que te traje esto. O sea, si hay inversión ahí. Sí, se ha llegado a casos donde se da tanto el love bombing o a un nivel tan exorbitante. Sí, que diríamos, bueno, ese no que ya no es love bombing, es atomic. Sí, exacto, a lo mejor en algún momento atómica, va a haber, ¿no? ese concepto. Ese término, ya anótenlo porque puede ser que sí, ya es atomic. Sí, lo estamos proponiendo. Porque justamente llegan a un extremo que uno diría, a lo mejor no tengo problema con ese love bombing, porque han llegado hasta viajes, ¿no? Te llevan a lo mejor hasta Londres, París, o de decir, pero ese es el love bombing de donde apenas te conocen y es de, he pagado un viaje a tal lado para irnos toda una semana de viaje. ¿Sí? Entonces llegan a ese punto, ¿no? Pero usualmente lo vemos más en la parte del discurso. No, pues si es así, Alba, que nos hagan el love bombing. Así sí. No. Exacto. No es cierto, pero bueno. Sí, porque no es lo más sano. O sea, no realmente, el problema no es el viaje, el problema no es los detalles. Bueno, pero la experiencia, ¿quién te la va a quitar? Pero, lo viajado, ¿quién te lo quita? Sí, pero lo ideal sería de que fuera su momento. O sea, ya cuando conoces a la persona. O sea, ya desde ahí tú puedes tener como una red flag, ¿no? Sí, porque justamente... Dices, no es normal. Exacto, porque hay personas que sí se animan, voy a utilizar la referencia del viaje, y dices, ¿con quién te estás yendo de viaje si tienes una semana que conociste a la persona, ¿no? Entonces no sabes qué va a pasar en el viaje ni nada, y si vas sin dinero, pues menos. Entonces, sí es un poquito una red flag, es un poquito de riesgo que hay que considerar. Muy bien. Pero también lo podemos ver desde muchas cosas, o sea, desde tienes una semana, 2 semanas hablando con la persona y es de quiero que conozcas a mi familia, ¿sí? O sea, todo súper adelantado, o sea, todas esas etapas que deberías de pasar, sí en una relación, sí con tu pareja, de una manera momentánea. Se van dando así. Sí, así de volada. Entonces sí, ahí ya vemos que es una práctica irresponsable porque no es en sí las acciones, sino en el momento en el que se dan esas acciones. Entonces la manera de saber si es algo que es en serio o que si es love bombing es si la persona está impaciente por hacer algo, ¿sí? O sea, si a lo mejor te dice, es que quiero que conozcas a mi familia, la persona puede decir, sí, pero ¿qué te parece de aquí a unos 3 meses que ya tengamos un poquito más de relación o de interacción? Si la persona es capaz de esperar y dice, va, está bien, no tengo ningún problema, a tu ritmo, cuando te sientas cómodo o cómoda, lo hacemos. Ahí podemos decir, sí quiere algo serio, simplemente lo propuso y a lo mejor sí un poquito precipitado, pero es capaz de esperar. Y si dice, no, es que yo ya quiero que los conozcas porque a mí me interesa mucho y esto, ahí muy probablemente sea... O sea, existen algunas señales, ¿verdad? Sí, o sea, si no es capaz de esperar la persona a eso que te está proponiendo, probablemente sí es más love bombing.
De igual manera, ¿qué tanto tiempo sostiene ese tipo de atenciones? Por ejemplo, es muy fácil a lo mejor mantenerlo de te doy chocolates y flores y cartitas y todo bien bonito durante 1 mes, 2 meses, pero es un tanto poco probable que se sostenga 6 meses, 1 año. Entonces también, ¿qué tanto lo pueda sostener? Esas atenciones también nos va a dar una pista de si es love bombing o si es algo serio. Ok, para anotarle por ahí, Alba, entonces. De hecho, hablando de love bombing, bueno, por ahí yo conocí a alguien, el amigo de una amiga. O sea, no, pero sí dar como contexto. Ajá. Porque ahorita que me dices tú, no, pues que puede ser de que estamos hablando de que a lo mejor de, no sé, de tiempo, de semanas, pero ¿estás de acuerdo que es muy relativo esto? Claro. Porque puede ser que todo te suceda en un día, Alba, ¿estás de acuerdo? Sí. Y de que conoces a alguien y de repente te empieza a dar estas muestras de afecto muy espontáneamente en una misma cita, por ejemplo, y ya después al día siguiente ya no te habló. Entonces eso también se puede dar, ¿verdad? De lo que, de esta parte de este combo, ¿no? Sí. De love bombing con ghosting. Exacto. ¿Sí? Entonces como que puede ser como de repente las dos cosas. Sí, es muy probable. Ok, bueno, y esto nos lleva a la tercera pregunta. Okay. La tercera pregunta dice, ¿por qué primero te hacen love bombing y luego te ghostean? ¿Es narcisista? Primero vamos a definir qué es narcisista, porque por ejemplo, yo no sé. Bueno, sí, a lo mejor tengo nociones, pero no hay nada como que tú nos digas realmente como definir qué es un narcisista. Bueno, ahorita se utiliza mucho la palabra narcisista, ya para todo es el narcisismo, pero hay que saber usarlo de una manera correcta. Exactamente, es lo que a veces no sabemos, me incluyo. Una persona narcisista es un individuo, sea hombre o mujer, que tiene una patología, es un trastorno de personalidad que justamente hace que la persona todo lo evoque a sí mismo y delega responsabilidades a otros que en sí. O sea, decir, es un yo-yo. Yo esto, yo el otro, yo quiero todo para mí, atención para mí, soy el mejor, todo me sale bien, algo no salió bien, fue tu culpa porque yo no pude tener la culpa, ¿sí? Entonces son rasgos que se pueden ver de muchas maneras, pero ahorita como se utiliza mucho en un vocabulario, creemos de que ya porque la persona prioriza ciertas necesidades o ciertos intereses, es que eres un narcisista, y no todos los casos corresponden a un narcisismo. Entonces hay que a lo mejor indagar bien cuáles son todos esos rasgos, ¿sí? Y quién sí realmente corresponde a lo mejor a esa patología. Ok, pero ¿cómo podemos decir, sabes qué, sí es un narcisista? O sea, dinos 3 clave, por ejemplo. Utiliza manipulación psicológica y emocional. Pone primero sus necesidades que las del otro. Siempre. Y no ve errores en su persona ni en su actuar, pero sí en las del otro, ¿sí? O sea, te echa la culpa. Sí, si la persona le dice, es que tú no dijiste, es que tú no hiciste. No, es que yo no hice eso porque tú tal cosa. Y ahí ya nos va desde la parte también de la manipulación psicológica y emocional. Ok, y volviendo a la pregunta, dice, ¿por qué primero te hace love bombing y luego te ghostea? Una razón sí pudiera ser un narcisismo, en la cuestión de decir, ya tuve la atención que quería, ya me voy a otro lugar, a otro espacio donde me den más atención, ¿sí? Más porque justamente, como diríamos, el narcisista no tiene llenadera en cuanto a la atención, entonces si ya dice, como que ya no es suficiente la atención que me das, la voy a ir a buscar a otro lado con otra persona, y ahí puede suceder el ghosteo, en esa parte donde ya cambia, ¿sí? Pero también puede suceder sin que la persona sea narcisista, y volvemos a lo mejor con lo que son las inseguridades y los miedos. Si la persona hizo love bombing porque también la persona que hace love bombing hace un reflejo de una inseguridad, o sea, es como esta parte de mírame, escógeme, ve qué tan buena opción soy, y entonces es como de y mira todo lo que te puedo dar y mira todo lo que puedo hacer y demás. Ya refleja una inseguridad. Entonces cuando la persona responde y decir, como que me estoy enamorando, como que esto, como que el otro, la otra persona puede decir, esto ya va muy en serio. O sea, realmente sí se está enamorando la persona, y si hay una inseguridad bastante evidente, no va a saber cómo manejarlo y va a decir, mejor me voy.
Y es cuando te busca. Exacto, entonces a lo mejor sí la parte inicial era, sí, escógeme, y ya cuando escogen a la persona y es como de me estoy enamorando de ti, es como de espérate, creo que no estoy lista, y se retiran. Okay. Y entonces ahí sucede lo que es el ghosting. Muy bien. O sea, como que van de la mano las dos, ¿no? Sí. De repente puede ser del hecho de que, como dices tú, o sea, están en la cita o en el preámbulo de conocerse y todo, y ya nada más de repente, adiós. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la cuarta pregunta ya, Alba. Ya vamos a la cuarta pregunta. Dice, ya no hablamos, pero sigue viendo mis historias y le da like a mis publicaciones. ¿Lo hace para que le hable? En algunas ocasiones sí. Este término se le conoce como el orbiting, que es el orbitar, sí, donde consiste que la persona no habla, es como el ghosting, pero sigue viendo las historias. O sea, ya ese es otro, se le puede encasillar en otra... Sí, en otro término, en otra práctica. Práctica de, sí, como de las que estamos hablando, ¿no? Ajá. Entonces, el orbiting. El orbiting. Ajá. ¿Y sí, qué es el orbiting entonces? Eso de que cuando te ghostean, no hay una comunicación, pero siguen estando como medio presentes, ¿sí? No a través de una interacción de hola, ¿cómo estás?, sino más bien en la cuestión de vi tu historia, le di like a tu historia, le puse like a tu publicación, reaccioné a una publicación, algo, ¿sí? Como para hacerse presente y decir, aquí estoy, aquí sigo. Ajá. Entonces, a veces sí puede ser para que la otra persona tome la iniciativa y le hable. Esta también es una dinámica que luego funciona cuando ghostean, o sea, por ejemplo, no sé, yo te gusté, pero empiezo a hacer orbiting para que tú me hables, así como de que otra vez aquí estoy presente para que... O sea, andan así, se podría decir como lo entiendo de que te andan orbitando, ¿no? Sí, ajá, o sea, no te hablan, pero ahí están, Que te da like, que te de repente el mensajito, pero que no está como que al 100 presente. Exacto, porque sigue sin haber un diálogo, o sea, sigue sin haber esto. Por eso la pregunta yo creo que por eso no la maneja así, de que si busca que le hablen. Muy probablemente sí, y si no, hay veces que es un poquito más como un pase de lista de aquí sigo, y eso da un poquito a otro concepto que lo hemos escuchado bastante, lo del migajerismo, ¿no? O sea, las migajas. Sí. Porque al final de cuentas el orbiting también es un poquito eso, como las migajas de no hablo contigo, pero te di like. Y se ve un tanto en las reacciones de las personas. Por ejemplo, habrá quien se emocione de decir, ay, es que me dio like, ya no me habla, pero le dio like a mi publicación, ¿no? Entonces hay incluso una emoción, porque si bien no hablan, pudo haber una reacción o porque vio la historia, y entonces eso también ya va entrando un poquito más en esta parte de dar migajas, ¿no? De decir, no te hablo, no tengo intención de entablar una conversación, no salimos, no nada, pero vi tu historia, ¿sí? O sea, y ese podría ser otra técnica, otro concepto, el migajerismo, ¿no? Sí. Primero, del orbiting nos pasamos al migajerismo, ¿puede ser como que las dos juntas? Ajá, sí, porque, bueno, así se pudiera llegar a ver, ¿no? Como el orbiting, pues al final de cuentas decía hacerte presente es un poquito como el darte una mini dosis de presencia, ¿no? O sea, decir, aquí sigo, pero realmente no está la persona, porque no hay una interacción, no hay un diálogo, no hay citas, no hay nada. Simplemente es como de, me aparecí y me subo, me aparecí y me subo. O sea, te dan las migajas de pan. Ajá. Y ya las vas a ir recogiendo. Ahí diría, en ese aspecto diría que son las boronas, no son migajas. Sí, ahí todavía son boronas. No, como luego en un meme que vi que decía que vamos a juntar las migajas hasta que completemos todo el pan. Sí, hasta completar el pan. Pero no, sí. Ahí no es, amigos. Por favor, ahí no hay que es. tomarlo muy en cuenta. Yo creo que nadie nos merecemos eso, ¿no, Alba? Yo creo que aquí entra muy en juego pues tanto como tu seguridad, que te conozcas a ti mismo o a ti misma como persona, y que realmente no aceptes menos de lo que tú puedes dar o de lo que tú estás dando, ¿no? Exacto.
Ok, entonces vamos a la otra. Yo creo que esta pregunta ya quedó muy clara. Hasta la complementamos con otro término. Sí. Que es el migajerismo. El migajerismo. Entonces ya quedamos. Para recapitular, el orbiting es, o sea, que andamos ahí orbitando y podemos dejar como pequeñas boronas de señales, pero estamos así como que para que nos tengan presentes y para poder como que tener ahí siempre a la persona, ¿no? Ajá. A la expectativa. Exacto. Y bueno, vamos a otra pregunta. Dice, sale con alguien más, pero seguimos hablando y me confunde. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Alba? Ahí, pues sí, establecer límites. Ajá. Y eso habla de lo que justamente decías hace un momento, tener seguridad, tener un autoconocimiento, ¿sí? Porque eso te va a dar la capacidad de poner un límite y de decir, bueno, si estás saliendo con alguien más, pues nuestra interacción, no vamos a decir que va a ser nula, pero tiene que ser esclarecida de cómo va a ser, ¿sí? A lo mejor ya no en un plan de coqueteo ni en un plan de ligue, a lo mejor nada más como de conocidos, ¿sí? Pero si estás saliendo con alguien más, es como de, ok, o sea, tú estás escogiendo salir con otra persona, o no hay interacción entre nosotros ya, o la interacción tiene que cambiar totalmente y no seguir siendo como la de antes, como de a lo mejor ligue, coqueteo. Entonces, ¿qué puede hacer? Poner límites, esclarecer. Oye, pues si tú estás saliendo con alguien, nosotros tenemos que cambiar la manera en la que nos vamos a relacionar. No podemos seguir relacionándonos de la misma manera de como si estuviéramos saliendo todavía nosotros. O sea, este es como el término que como luego dicen que te tienen en la banca, ¿no? Sí, el benching. Ajá. Entonces puede ser esta parte, ¿no? Sí, y justamente el benching es eso. De te tienen en la banca es la segunda opción, el plato de segunda mesa, ¿sí? Todo eso. Entonces es donde la otra persona a lo mejor tiene un interés, ¿cómo decirlo?, más arraigado en otra persona, pero no te suelta. Por si no se da con esta otra persona, está la otra. Te vienen en la banca ahí esperando a ver a qué hora. Exacto. Y ahí también puede aplicarse lo del migajerismo, porque al final de cuentas estas personas que tienen en la banca a alguien dan pequeñas dosis también, así como de para que no se vaya y que siga en la banca, doy migajas, doy ciertas muestras de afecto, pero no concreta nada. ¿Por qué? Porque estás saliendo con otra persona, pero al mismo tiempo no te suelta y te sigue dando migajas y ahí se queda la persona. Sí, o sea, puede estar realmente, o con otras personas también puede ser, sí, ¿no? Exacto, no es a lo mejor nada más una, puede ser varias. Puede tener varias opciones en la banca. Ajá, puede tener varias opciones en la banca. Entonces hay que darnos cuenta, por ejemplo, cuando hay este tipo de... que lo que ya decíamos, migajas, cuando sientas que a lo mejor está pero luego no está, que te anda orbitando, que te gostea y que luego regresa, puede ser esto, ¿no? Como que considerar a lo mejor que nos pudieran tener en la banca. Sí, justamente la del benching, yo creo que sí, aquí se vienen varias prácticas, el ghosting, lo de las migajas. Ajá. A veces el love bombing, porque es como de, híjole, siento que ya te estás yendo, te doy love bombing y para que te sigas quedando ahí en esa banca y no te muevas. Para tener así como que esa opción siempre disponible. Claro, ¿no? Y hay que checar porque uno no sabe, ¿no? ¿Qué tal si hay todo un equipo de fútbol esperando en esa banca? Sí. Claro, ¿y cómo lo podemos, o sea, bueno, sí ya lo dijimos, por ejemplo, si te dan este tipo de, pues, demostraciones, que lo bombing, que te guste o que no, a lo mejor puedes estar considerando que te tienen en la banca, ¿no? ¿Puede ser? Más que nada cuando vemos que a lo mejor el discurso no coincide con las acciones. Por ejemplo, decir, es que tú eres lo más importante para mí, no pienses que hay alguien más y demás. O sea, no importa lo que te diga. O sea, lo que realmente yo creo que le damos valor o que se le debe dar más valor es como a las acciones. Sí, porque te puede decir un montón de cosas bonitas, pero si le dices, oye, hay que salir, es que no puedo, es que estoy bien ocupado, es que esto, es que el otro. Y entonces sí, te puede hablar muy bonito y te puede decir que eres lo mejor que le ha pasado, pero si no tiene, por ejemplo, esa disponibilidad tanto para a lo mejor darse un tiempo, salir, o algo, pues ahí probablemente hay que considerar de que si se está en la banca. Ok. Sí. O sea, amiga, date cuenta, a lo mejor estás en la banca y ya te gostearon, ya te hicieron lo bombing y todo, y estás... Exacto. Y hay muchos o muchas ahí esperando. Claro. Ok, entonces vamos a la otra pregunta. Yo creo que ya nos estamos entendiendo. Ajá. Ya estamos entrando en materia de estos nuevos términos. A ver,
Hablo con mi ex, nos preguntan, hablo con mi ex y es malo, o sea, claro, es una pregunta, no soy yo. Hablo con mi ex, ¿es malo querer regresar con él, aunque ya no sienta lo mismo? Probablemente sí, porque bueno, al final de cuentas, si ya no hay el mismo sentir, el mismo afecto, aquí entra la pregunta de entonces, ¿para qué quieres regresar con tu expareja? Uh-huh. ¿Sí? Y aquí volvemos desde las cuestiones de que se pueda aplicar o que algo similar a lo de tenerlo en la banca, pero con el ex, o sea, decir, no quiero pasar página. Sí, ¿verdad? Ajá, no quiero pasar página, pero... ¿Sí lo dije bien? ¿Hoovering? Sí. Hoovering. O sea, ese es otro término. Sí, que es justamente cuando se da esta parte de como tener en la banca a un ex. Sí. O sea, pues mira, o sea, pero ahí específicamente sí entra el ex, o sea, tiene que ser alguien con el que hubo un vínculo. Sí, ya hubo una relación, ya hubo un vínculo, entonces es como esta parte de, puede ser que la persona esté saliendo con alguien más, pero al mismo tiempo, y ahí también aplica lo de las migajas. O sea, de que puedan los dos estar y que hablen, ¿o cómo? Sí, o sea, por ejemplo, de que a lo mejor los dos están saliendo con otras personas, pero no se dejan, ¿sí? Y es como tener ese plan de respaldo o ese plan B, y no se sueltan. Y ahí mismo también aplica lo de las migajas, porque al final de cuentas es como te doy un poco de atención para que no te vayas, pero tampoco formalizo algo, porque hay veces que no regresan y siguen en esa dinámica de sí, pero cada cierto tiempo como que tenemos algo. Y ya después como de que no, nosotros somos ex, es como que se acuerdan de no somos ex, y cada quien regresa con las interacciones y los vínculos con los que estén formando. Muchas veces también es un poquito la parte de egoísmo, creo yo, Jairo, eso exactamente. para no dejar al otro rehacer su vida. O sea, al final de cuentas es como de, está saliendo con alguien más, no quiero que salga con alguien más, y es buscar a la persona con la intención de regresar, cuando sabes que no funciona la relación o que no sientes lo mismo, pero simplemente no quieres que la otra persona pase página y te supere, y entonces van y buscan al ex. Entonces puede sí ser malo si justamente es con esa intención de que si sabes de que la persona puede salir con alguien más y es lo que no quieres, y por eso estás buscando al ex sin que sientas algo. Muy bien. Y por ejemplo, vaya una pregunta así como muy de tu experiencia profesional. Por ejemplo, tú que te dedicas a dar terapia y todo, o sea, si ves estas nuevas dinámicas, o sea, si tienes como que estas no sé, sí, o sea, todo este nuevo sistema de interacción y de nuevas términos que de repente te quedas, es que eso en mis tiempos no era así, o no lo conocía de esta forma. O sea, te está tocando todo este nuevo impacto actualmente en consulta y así. Bastante. Obviamente en un inicio. Y en los jóvenes, obviamente, en estas generaciones. Obviamente en un inicio era como de, no, y es que me gustó, y yo como de, ¿qué es eso? Y sí, claro, toca que los pacientes también te instruyan en eso. Algo que siempre hemos tenido claro los psicólogos, los terapeutas, es de que en terapia no solamente aprende el paciente, aprende el terapeuta también. Entonces, con estos términos me ha pasado bastante, donde a lo mejor utilizan un concepto y yo así como de, ¿me lo puedes explicar? Porque estoy un poquito... Y ya dices tú, o sea, en mis tiempos era esto. Sí, exacto, y entonces es como, justamente, no, es que me hizo lo bombing, y yo de, o sea, tu intención, ¿no? O sea, y tú acá con el ChatGPT, ¿qué? No, a veces sí toca que te lo explique, ¿no? Y la parte es eso, ¿no? De que se hace es que se vale, es válido, dices tú. Claro, se hace un buen equipo porque es como de, ok, yo lo que sé te lo transmito, y tú lo que sabes me lo transmites, más que nada con estos conceptos. Y sí se ve mucho en consulta porque realmente genera bastante malestar. O sea, por ejemplo, puedes tener un caso en consulta de ansiedad por una persona que esté haciendo orbiting, que esté orbitando, ¿sí? Decir, es que me confunde porque no hablamos, pero te da like, pero me da like, manda mensajito a veces, sí, o así. Y son situaciones donde es que me sentí muy mal porque de repente vi la reacción y no supe cómo tomarlo. O sea, sí se ve en consulta,
¿qué tanto puede generar de malestar este tipo de prácticas que son poco responsables? Ajá. Y por ejemplo, ahí tú qué, o sea, en general, ¿tú qué pudieras como recomendar a todas esas personas que pues pudiéramos estar como, o pueden estar así como que está atravesando por algún, y que ya nos estamos dando cuenta ahorita con esta conversación de que, ay, a lo mejor puede ser que me estén haciendo lo bombín o cosas así? Ajá. Pues más que nada, por ejemplo, de los que estén en terapia y los que no estén en terapia, hay que trabajar mucho la seguridad y la autoestima. O sea, en estos casos que se tienen en consulta, eso es lo que se trabaja principalmente, porque trabajando la seguridad, el autoconocimiento, la autoestima, es más fácil que pongan un alto, un límite a estas situaciones, e incluso que no las, vamos, que no las propaguen, o sea, incluso no se vaya como esa cadenita que tú no la repliques, ¿no? Que tú no lo hagas. Que no lo repliques por un miedo, por una inseguridad. O sea, puedes tener la mala experiencia de alguna de estos términos que manejamos hace un momento, pero si lo trabajas, no vas a llegar a hacerlo a otra persona. Entonces, o sea, independientemente de los miedos, que todo el mundo tenemos, claro, miedos, sí, Alba, ¿verdad? O sea, hay que aceptar eso y abrazarlo es mi realidad, no la puedo cambiar, ¿no? Siempre va a existir, porque si algo he aprendido, porque créanme, yo también he ido a terapia, todo el mundo debemos en algún punto de nuestras vidas de pedir ayuda, y es válido, ¿no? Ajá. Entonces algo que yo aprendí es de repente de que hay que aceptar que pues bueno, tanto como lo es la tristeza, la alegría, la felicidad, pues son situaciones o son pues normales que todo mundo o ser humano atravesamos en algún punto. Entonces como que no sentirnos vulnerables, inclusive hasta claro, la vulnerabilidad, y demostrarlo como que puede ser como también una fortaleza, ¿no? Claro, y ahorita incluso a lo mejor no verlo desde, ay, es que qué pena, ya, ¿cómo le voy a decir a mis amistades o inclusive a mi terapeuta que me gostearon, por ejemplo? Que me hicieron el lobo, sí, que me andan orbitando. Sí, y no se trata de minimizar ni nada de eso, al contrario, es visibilizarlo, es comprenderlo y trabajarlo desde esta cuestión de sí, a todos probablemente nos ha tocado esta experiencia, como decíamos en un inicio, a lo mejor lo conocíamos con otro nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. Y no creer que nada más a nosotros nos ha pasado y nadie más nos va a entender por eso, o sea, no, o sea, tener la disponibilidad de hablarlo. Porque yo creo que es algo muy común hoy en día que pues esta nueva dinámica está dentro de... Sí, va a seguir. Y va a seguir y va a crecer. Y va a haber muchísimos. Ya hicimos otro término nosotros. Sí. Anótenle el Atomic. El Atomic Pop. Entonces sí, como dices tú, va a seguir. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya es nuestra realidad. Sí. Y también como considerar, Alba, no sé, de repente saber diferenciar y tener como muy en claro, como ser muy conscientes, hacer un ejercicio realmente de conciencia y meditarlo, y como que sabes agarrarte de ahí, que no todo lo que vemos en redes sociales, en las pantallas, en las computadoras, es real, ¿verdad? Claro. Porque eso distorsiona realmente la realidad. Claro, sí lo hace y lo va a seguir haciendo, porque ahorita tenemos igual estas redes sociales, en un futuro no sabemos qué otras redes sociales vayamos a pues tener. La inteligencia artificial viene con todo. Exacto, sí, con eso, cómo batallamos para distinguir qué sí es real y qué es no, de inteligencia artificial. Entonces, claro que nos va a tocar, pero lo importante aquí es justamente tener en cuenta eso. Por eso decía, tanto de los que estén en terapia como los que no estén en terapia, la parte de un autoconocimiento, como decías, hasta el traer una conciencia, meditar, razonar y decir, bueno, esto es lo que yo veo en redes sociales, pero yo no sé realmente si es así. Claro. Y otra pregunta que por ahí nos hicieron es, me enamoré de un patán, ¿sigo un patrón? No en todos los casos, pero aquí yo creo que voy a utilizar lo que tú decías, esta conciencia. Si ya es algo que se viene repitiendo, de decir, todas mis relaciones van con un patán de por medio, una patana. ¿Hay un patrón? Aquí pudiéramos decir, tal vez sí hay un patrón. Ajá. Si a lo mejor nos toca, o sea, una chécate ocasión, tú también primero, ¿no? Porque por algo estás conectando con ese tipo de personas, porque no es casualidad que justamente a lo mejor todas tus relaciones tengan que ver con este tipo de personas. Si dices, bueno, es la primera vez que me tocó un patán, pues ahí pudiéramos decir, bueno,
qué pasó o qué dio para que conectara yo con esta persona. Pero de una no pudiéramos decir que es un patrón, simplemente pudiéramos decir no, pero ya cuando lleva 5 ya sí, pero ya cuando lleva 5 sí ya pudiéramos decir que sí es un patrón y qué es lo que te lleva a conectar con esas personas y con es como patrón. Decir, por ejemplo, a ver qué tienen en común de esos 5, ¿no? Ajá. Pues ¿qué tienen en común tú? Sí, ¿verdad? Sí, los 5 personas tienen en común que eres tú. Ajá. Sí. Sí, no, como que ya puedes decir, bueno, si hay un patrón, toda esta parte. Y es algo que ahí sí, ya sea de manera individual, o sea, uno solito ponerse a trabajar en ese patrón o solicitar ayuda y trabajarlo a lo mejor en terapia, en algún grupo, algo. A veces incluso la misma bibliografía, o sea, leerte un libro puede ayudar para identificar y decir, ok, ¿qué hago con esto para que no se siga repitiendo? Porque hay veces que uno también dice... Y para que no caigas en este tipo de conceptos, ¿no? Porque hay personas que dicen, ay, es que ya no quiero relaciones tóxicas, ¿sí? Ya no quiero este tipo de vínculos, pero cuando te toca un vínculo que es sano, que es adecuado, que es tranquilo, es, ay, no, qué aburrido, ¿sí? Quiero la emoción de el tóxico, ¿no? Y entonces ahí se va buscando ese patrón. Aunque tú digas de que no quieres ese tipo de relaciones, al final de cuentas lo sigues buscando. Y ahí ya vas un poquito más consciente, porque es decir, ya esta parte de, ay, no, qué aburrido, mejor con el tóxico. Entonces ahí es como de, pues, tú mismo estás iniciando ese patrón. Estás tomando de nuevo, regresando al mismo... Hay que romper el círculo, como dice la... Bueno, la primera recomendación que, bueno, nos dijiste ahorita, pero ya ves que te lancé esta otra pregunta que por ahí se nos andaba quedando en el aire, es, bueno, de las recomendaciones como para no caer en alguna manipulación o alguna técnica o táctica como el ghosting, el bombing, no sé, es como dejar en claro, y lo dijiste tú, de poner límites, ¿no? Poner límites, ¿Cuál sería como alguna otra recomendación como para no caer, si te estás dando cuenta a lo mejor hay indicios de que te están aplicando algo así? O sea, primero es como dejar en claro y poner límites, ¿no? Sí, y para poner límites hay que trabajar seguridad y autoestima, ¿sí? Y cómo trabajamos eso desde el autoconocimiento. Yo qué busco, qué espero, quién soy, qué ofrezco, qué no tolero, qué sí haría, qué no haría. Entonces, cómo desde poner un límite hay un trasfondo que hay que trabajar. ¿Qué es yo? Y otro aspecto sería mejorar los elementos de comunicación que tenemos. Claro. Porque algo muy importante, tome nota ahí. Porque igual, ¿qué tanto puedo trabajar mi seguridad y mi autoestima para poner un límite si no lo voy a saber cómo transmitirlo y cómo comunicarlo? Entonces se va a quedar un poquito a medias a lo mejor ese límite porque yo no supe cómo expresar ese límite. Entonces mejorar nuestra comunicación. Y vuelvo a repetir lo mismo, por ejemplo, ¿sabes qué? Es mejor como, ya es que estábamos diciendo de que pues ya hay algo ahí de por medio que es un celular, una pantalla, lo que sea. No hay nada como estar como de que frente a frente, ¿no? Como que esa comunicación directa con la persona. Sí, porque si bien a lo mejor tenemos muchas estrategias de comunicación que no sean persona a persona, también están sujetas de todos modos a que se malinterpreten. Porque, por ejemplo, claro que yo puedo poner un límite y escribirlo por WhatsApp, pero yo no sé si la otra persona lo interpretó como yo quise que, o sea, como mi intención de yo porque tú ves a la persona de frente a frente, pues ya ves a lo mejor sus reacciones, sus gestos, todo influye. Claro, entonces sí, mientras más a lo mejor cercano pueda ser, mejor, sí, para evitar que se malinterprete, que se distorsione o algo. Entonces yo diría que es eso, la parte de los límites y tener una buena comunicación. Son herramientas suficientes. Tú como persona, o sea, 3, ya nos hiciste 3. ¿Alguna otra? Bueno, la primera es los límites. Segunda, a ver, porque yo estoy anotando. La segunda sería como que trabajes en ti mismo, sí, en que te conozcas, tu autoestima, tu autoconocimiento, autocontrol, y la otra es mejorar la comunicación, los canales de comunicación. ¿Y alguna otra? Híjole, pues yo creo que esas serían las esenciales, las más ideales. Pero yo creo que la cuarta diría que la práctica.
O sea, porque igual... Ahora sí, ya que tienes esos 3 elementos bien establecidos y que los has trabajado y estudiado, ahora sí, vámonos con toda la práctica, Sí, la ¿no? práctica, porque igual a lo mejor puedo decir, sí, ya me eché no sé cuántos libros de comunicación, ya fui a no sé cuántas sesiones con mi terapeuta, y demás, pero al momento terapia, de hacerlo, ¿no? También. Ajá, el momento de hacerlo es como de, ya se me olvidó, y entonces pues ahí... vamos, se va a volver a repetir lo mismo porque a lo mejor ya hubo la cuestión de decir, híjole, ya se me olvidó qué tenía que hacer o cómo lo tenía que decir, y vuelves a hacer lo mismo. Entonces diría que también el practicarlo, el llevarlo a cabo. Día con día. Sí. Es como todo, ¿no? Claro. O sea, todo lo que aprendemos, si no lo practicas, puede ser de que ya se te va a olvidar o vas a tener que volver a comenzar, ¿sí? Entonces, como que de que todas las experiencias nos ayudan o nos sirven como para poder tener herramientas y poder tener como ese conocimiento, ¿no? Y ya saber qué vamos a hacer o qué acciones tomar y todo ello, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, algo más que nos pudieras decir, Alba, sobre todo este tema, ya para finalizar y para cerrar este capítulo, este podcast. Pues más que nada es saber el reconocerlo. Sí, como decía a lo mejor hace un momento, muchas veces creemos de que porque qué me van a decir o sentir que nos van a juzgar, a veces no reconocemos y no expresamos que estamos en una situación, y sí hay que expresarlo, porque al final de cuentas no sabemos cuál es la magnitud de que todos estos conceptos que manejamos pudieran irse a un extremo. Entonces el darle valor, o sea, el saber identificarlo y saber que no hay que minimizarlo, o sea, decir, ay, X, es un gosteo nada más, no, o sea, realmente sí darle la importancia que tiene, porque a lo mejor lo podemos decir como de, no pasa nada, pero a lo mejor después más adelante sí lo vemos con esas inseguridades, con esos miedos. Entonces saber identificarlos, no minimizarlos, no tener este miedo de que ay, es que me van a juzgar o me van a decir de que cómo, de que me hicieron love bombing y no me di cuenta. No, o sea, realmente decir, pues sí, me pasó y pues ahora qué hago con ello. Y además yo creo que también tomar en cuenta, Alba, que no es algo que esté dentro de tu control. Claro. ¿Verdad? Como tener esa conciencia de decir, oye, ¿sabes qué? Pues no es mi culpa porque yo no controlo lo que la otra persona va a hacer. O yo cómo voy a saber que realmente lo que la otra persona puede hacer. Exacto. Entonces sí, también como que es tomarlo de quien viene. Sí. Y no, o sea, y no responsabilizarte, o sea, o llevarte toda la carga tú, decir, ay, ¿qué hice? O qué dejé de hacer. No saber que realmente cada persona es independiente y tú no sabes, no tienes el control de la otra persona. Claro, ¿no? aquí repartir las responsabilidades a quien le toca, porque yo sí tengo responsabilidad en la cuestión de decir si lo sigo permitiendo exactamente, si yo lo trabajo con lo que decíamos, o también si yo lo hago o si yo lo replico, si yo lo hago y qué está en el otro, sí, decir, bueno, pues si el otro hizo esto, hizo aquello, pues eso habla más de su persona que de mi persona. No, y además también saber que no puedes pues nadar contracorriente, o sea, es algo que en lo cual estamos inmersos todos. Y que, como dijimos hace ratito, va a seguir creciendo, tal vez van a haber nuevos términos, nuevas situaciones. Entonces hay que saber utilizar todas las herramientas que ya nos diste y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Sí. Para poder estar preparados cuando, no sé, veamos por ahí algún indicio, alguna señal, y saber cómo actuar y cómo vamos a reaccionar ante ello, ¿no? Exacto. Y también yo creo que recomendarles, Alba, que, bueno, no está mal también, pues, tomar terapia, ¿verdad? Claro, cuando justamente sientan que lo requieren, o inclusive a lo mejor para conocerse más a sí mismos, porque muchas veces tenemos el concepto de que vas a terapia ya cuando todo está mal y todo se está cayendo a pedazos, y no necesariamente. O sea, puedes ir con esta parte de decir, bueno, quiero aprender, quiero estar mejor, entonces quiero conocerme. Exacto. Ajá. Entonces puedes recurrir saber mis virtudes, que a veces sabemos, pero no hay como que alguien, un experto, una experta, como es tu caso, te pueda ayudar y te lleve de la mano, ¿no? Claro. Y por ejemplo, Alba, otra cosa que se me pasaba a decir que yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo o cuáles pudieran ser sé que no hay como un manual para identificar a una persona que potencialmente te pueda querer manipular o que te pueda aplicar algún tipo de todos los conceptos que ya vimos, pero por ejemplo sí saber o tener como a lo mejor
digamos, como que indicios de que una persona te lo puede hacer? ¿Cuáles serían esos rasgos? ¿O cómo podemos identificar a una persona que te pudiera hacer algo así? Bueno, si estamos conociendo a la persona desde, vamos a ponerla aquí ya, vamos a hacerle como el historial clínico, ¿no? Ajá. A ver, vamos a sí, o sea, indagar un poquito, a lo mejor no tanto como un interrogatorio, pero si estás conociendo a la persona, pues se presta para que haya ciertas preguntas donde tú te puedes ir dando cuenta cómo mantiene pues las dinámicas de sus interacciones, sus relaciones. Entonces, preguntar, ¿sí? También a lo mejor con las mismas acciones que ves, lo que decía hace un momento. Y no minimizarlas, ¿no? Ajá, o sea, tiene que haber una congruencia de lo que está diciendo la persona con lo que está haciendo. Entonces, si ves que hay muchas incongruencias, pues ahí también es como de, ok, esta persona tiene toda la pinta de que puede hacer alguna de estas prácticas irresponsables. Sí, porque todo esto puede detonar en, como dices tú, en problemáticas de salud mental, ¿no? Que eso es a lo que también va este capítulo. Exacto. A prevenir, a informar para que no haya situaciones que impacten a nuestra salud mental, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que también como recomendación pudiera ser agregar, ahora que estamos como ya recapitulando para finalizar, por ejemplo, que una persona pueda tener también una red de apoyo, que pueda tener a lo mejor algún pasatiempo, que pueda como que también alimentar esta parte de espiritual, pudiera ser también, porque también tiene como que muchas veces pensamos de que hacer ejercicio, no sé, estar bien a lo mejor en mi familia, pero también como que trabajar esta espiritualidad, ¿no? Claro, sí. Como que va todo de la mano. Claro, realmente cualquier cosa que fomente lo que decíamos de nuestro autoconocimiento, la confianza, seguridad, y demás, adelante. Sí, la terapia no es la única alternativa, no es la única opción, hay muchísimas. Entonces hay que agarrarnos de todas ellas, incluso son complementarias, o sea, uno puede estar en terapia, hacer ejercicio, manejar una espiritualidad, meditar, tener hobbies, entonces todo eso complementa. Entonces no hay una sola cosa de decir, solamente esta te va a funcionar, no, o sea, realmente mientras más lo complementes, mejor. O sea, es un conjunto. Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, ¿algo más a lo que nos quieras comentar ya para cerrar y despedir este podcast? Pues creo que no, yo creo que aquí nada más lo vamos a dejar al público, a la audiencia, si hay alguna otra duda con estos conceptos, si hay alguno que hayan escuchado últimamente. Déjenlos en la cajita de comentarios. En los comentarios para por ahí empezar a informarlo, porque aquí hemos estado manejando los que ya popularmente se conocen y se manejan, pero puede ser que ya estén surgiendo algunos conceptos, entonces que no lo hagan saber. Entonces nos vamos a volver a ver, muy seguramente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Alba, y pues nos despedimos de todos. Esperamos de verdad volvernos a encontrarnos claro aquí que sí, para poder seguir sería informando. Muchísimas gracias y nos vemos luego en otro capítulo. Hasta luego. Gracias.